Durante 2 años la familia de Vladimir Kokorev, el empresario, su mujer Julia y su hijo Igor han sufrido prisión preventiva en el centro penitenciario Juan Grande de Gran Canaria por orden de la jueza Ana Isabel de Vega. Es ella la que lleva la instrucción de una causa abierta por un supuesto blanqueo de más de 20 millones de euros que habría sido llevado a cabo por los componentes de esta familia hispano-rusa acusados de ser testaferros de Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial. Tanto Julia como Igor han abandonado en las últimas semanas la cárcel, pero se les ha impuesto un arresto domiciliario, la prohibición de salir de la isla de Gran Canaria, una medida desconocida hasta ahora en la historia de la justicia canaria. Fuentes de la Audiencia Nacional han manifestado su sorpresa ante la deriva de esta instrucción desarrollada en Las Palmas de Gran Canaria que condiciona la libertad de esta familia. Varios eurodiputados han apuntado a la posibilidad de que se estuviese cometiendo una vulneración de los derechos humanos fundamentales con la permanencia en prisión preventiva de estas personas, con el trato que han sufrido y con las presuntas irregularidades que alcanzan a la propia actuación del Audico. La actuación de la jueza Ana Isabel de Vega ha sido denunciada ante el Consejo General del Poder Judicial en una misiva remitida desde el Parlamento Europeo. Vladimir Kokorev padece cardiopatía isquémica, parálisis intermitente en una pierna, mareos habituales, cuadros de vértigo, hipertensión y diabetes, por lo que se ve obligado a tomar un buen número de medicamentos a diario. Desde el Parlamento Europeo apuntan a que podríamos estar ante un falseamiento y tergiversación de informes policiales de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado en Canarias. ¿Cuáles son las motivaciones de la persecución en España al supuesto testaferro de Teodoro Obiang? ¿Es el caso Kokorev un ejemplo del abuso en España de la prisión preventiva? ¿Qué es lo que le ha llevado a las instituciones europeas a amparar e interesarse por este caso silenciado en nuestro país? ¿Por qué 2 años después la jueza se niega a entregar a los abogados de esta familia hispano-rusa el material que les fue intervenido en sus domicilios? De esto y mucho más vamos a hablar con el comunicador Alfonso Merlos, colaborador habitual de Tertulias Políticas y uno de los periodistas más influyentes de España, que acaba de ser galardonado con la Antena de Plata otorgada por la Academia de Radio y Televisión, además de poseer también el Premio Larra de Periodismo. Alfonso Merlos ha liderado la investigación del caso Kokorev en España y en Europa y hoy nos acompaña en el plató de Claramente Claro. Muy bien, amigos y amigas de Claramente Claro, como siempre, una semana más para contar muchas cosas de la actualidad, hacer un análisis y después las conjeturas, como siempre, y reflexiones ustedes mismos en su propio domicilio. Bien, pues como dice el vídeo de entrada, con nosotros Alfonso Merlos. Alfonso Merlos es de esos comunicadores que no dejan a uno indiferente, que cuando le escuchan, cuando bien por una emisora de radio o bien desde la televisión, uno para de hacer las cosas, las actividades que estaba realizando y se pone a escucharle. Después se podrá estar de acuerdo o no, pero por lo menos se le presta atención. Alfonso, muy buenas. Bueno, muy buenas. Menuda responsabilidad con esa presentación, Gustavo. Bueno. Estoy encantado de estar en Cantabria y encantado de estar en vuestra televisión, claro que sí. ¿Qué tal por Madrid? Bueno, pues con una actividad judicial verdaderamente frenética, tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, y todo eso, lógicamente, pues se está materializando en las pantallas de las televisiones, en las emisoras de radio, en los medios digitales, porque hay una actividad informativa y opinativa ciertamente compulsiva, ¿no? Oye, Alfonso, últimamente la política, vamos entrando un poco ya en materia, ¿no? La política está muy revuelta. En Cataluña, pero no solamente en Cataluña, sino en toda España, pues los partidos políticos, muchos de ellos no se acaban de posicionar, aquí dicen una cosa, en otro lugar dicen otra. ¿Qué clase de política tenemos? ¿Qué clase de políticos tenemos en España? A mí me parece que estamos en un momento de crisis. Un momento de crisis, por definición, no tiene que ser ni bueno ni malo. Es el momento en el que lo viejo empieza a morir y va perdiendo la vida y lo nuevo todavía no ha terminado de aflorar. Hemos vivido 5, 6, 7 años, los últimos verdaderamente convulsos. España era un país que claramente tenía un centro derecha y un centro izquierda, el Partido Popular y el Partido Socialista, pero han aparecido 2 partidos, 2 fenómenos nuevos, el caso de Podemos y el caso de Ciudadanos, que han hecho reflexionar sobre si el modelo de la transición era un modelo definitivo, por el contrario convenía revisarlo, y sobre todo han hecho reflexionar sobre algo que a mí me parece importante, y es si nuestra clase política está lo suficientemente controlada, si nuestro
nuestros políticos hacen la adecuada rendición de cuentas ante los ciudadanos, y estas preguntas y estos interrogantes y esta reflexión la han básicamente explotado estos dos partidos políticos, de un lado Ciudadanos y de otro Podemos, con argumentos totalmente diferentes, con proyectos políticos que son casi enteramente opuestos, pero que desde luego han puesto en riesgo y están poniendo en jaque la hegemonía de Partido Popular y de Partido Socialista. Por lo tanto, yo te diría que es un momento, Gustavo, de crisis y de revisión del sistema. Tú, aparte de ser un gran comunicador, estás muy vinculado, por supuesto, en lo que es el periodismo, pero también estás vinculado en el mundo del derecho, ¿no? Bueno, yo en su momento, y cuando ya dirigía y presentaba la mañana del fin de semana en la cadena COPE, que era el programa informativo líder de audiencia en la radio española, en esa franja, llegó a serlo, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, y le dedicaba mucho tiempo a la universidad a investigar. Eres muy joven, área, ¿no?, de investigación. Eres ahora Soy muy relativamente joven, cada día un poco menos. Y estaba estudiando Derecho Internacional Público, estaba estudiando Relaciones Internacionales, me licencié, hice un doctorado, hice 2 máster, hice la primera tesis doctoral en España sobre la organización terrorista Al-Qaeda. Escribí muchos artículos científicos en publicaciones nacionales e internacionales sobre política internacional, y todavía sigo vinculado al mundo de la universidad, además con la ventaja de que en España prácticamente ya se ha implantado en todas las universidades el sistema mixto, online y presencial, y eso evidentemente a los que nos dedicamos profesionalmente, en este caso el mío, a los medios de comunicación, nos permite también volcar nuestros conocimientos y nuestra experiencia sobre los futuros periodistas, futuros politólogos, futuros sociólogos. Yo ahora mismo soy profesor de la Universidad Antonio de Nebrija y de la Universidad Camilo José Cela. ¿Y tienes algún tiempo para tomarte un café de vez en cuando? Bueno, lo hemos tomado hace un rato. Sí. Deprisa corriendo. Hombre, a mí me parece que al final la vida personal y la vida profesional es un esquema de prioridades. No hay tiempo para todo, ¿no? Al final el latiguillo de que, bueno, si uno quiere hay tiempo para todo. Pues mire, no, porque las horas del día son limitadas, uno puede trabajar 8 horas, 12 horas o 16 horas incluso, pero uno no puede trabajar 20 horas, ¿no? Es decir, yo creo que somos personas, cada uno se organiza a su manera, pero es muy importante, a mí me parece muy importante disfrutar de la familia, disfrutar de los amigos y sobre todo, y esa creo que es una de mis pocas virtudes, asumir cargas de trabajo muy importantes sin producirte o autoproducirte estrés. Eso es básico. ¿Te preocupa Cataluña? Me preocupa Cataluña, por supuesto, desde muchos puntos de vista. Me preocupa desde el punto de vista histórico, institucional, político y de futuro, porque yo creo firmemente en la unidad de España. Yo creo que los españoles estamos juntos por algo. Como buen murciano. Como buen murciano y como buen madrileño. Ya llevo más años viviendo en Madrid que en Murcia. Llevo 20 años viviendo en Madrid, pero efectivamente yo nací en Molina de Segura, en Murcia. Pero yo creo que estamos en un proyecto común por algo y que debemos seguir en un proyecto común por algo. Y sobre todo, cuando uno se va de un sitio, tiene que explicar por qué. Probablemente tendrá sus motivos o pueda creer que tiene sus razones, pero los debe dar sin engañarnos, sin falsear la realidad, sin inventar fábulas, sin crear mitos. Y todo esto es lo que a mí especialmente me duele de lo que estamos viviendo en el caso de Cataluña. Yo, por supuesto, respeto que haya personas, solo faltaba, en el País Vasco o en Galicia o en Cataluña, que tengan un sentimiento independentista y que crean que su futuro sería distinto y mejor si estuviesen separados del resto de los españoles. No comparto esa idea, pero la respeto, por supuesto. Ahora bien, si vamos a entrar ya en canalizar esa idea a través de las instituciones para que esa idea se lleve a efecto y se lleve a cabo y se materialice y se rompa España, hay que hacerlo tal y como dicen las instituciones, porque nuestra propia Constitución establece unos criterios y unos pasos a seguir si hay una parte del territorio nacional que quiere desgajarse del resto. Pero esto no se puede hacer con trampas y no se puede hacer, Gustavo, haciendo gravísimos delitos como se están haciendo en Cataluña. A mí no me hubiera gustado de ninguna de las maneras estar en la piel de Mariano Rajoy ni del ministro del Interior, evidentemente, pero ¿cómo has visto la gestión? El 155 se tenía que haber aplicado primero, más tarde, no aplicarle. Porque claro, es fácil, es fácil cuando uno no tiene que asumir responsabilidades, claro, opinar, ¿no? Sí, todo el mundo tiene la solución para cuestiones que son difíciles y sobre las que no tiene una implicación directa. Todo el mundo sabe que puede hacerlo mejor como presidente del gobierno que Mariano Rajoy o mejor como seleccionador de fútbol que Lopetegui, y eso lo sabe todo el mundo.
Pero ya centrándonos en la cuestión, a mí me parece que la actuación del gobierno ha sido manifiestamente mejorable. Manifiestamente mejorable. ¿Por qué? Porque ha habido un problema de actitud, y el problema de actitud tiene que ver con el propio talante y la personalidad del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Mariano Rajoy es un personaje político, yo lo he descrito en mi último libro, en el que se habla mucho de la comunicación del Partido Popular y de la comunicación del gobierno de España, que en muchos aspectos es un desastre. Y él es un personaje, Mariano Rajoy, que entiende que los problemas, la regla es que se arreglan solos y que no hay que intervenir. Y que desde luego algunos es que solo hay que dejar, por no decir muchos, problemas, que pase el tiempo. Y esto en el caso de Cataluña ha sido una receta que se ha aplicado. Y esa idea ha intentado llevarse a la práctica y se ha fracasado estrepitosamente. Al contrario, el paso del tiempo y la inacción, lejos de despejar los caminos, que eran unos caminos ya de por sí verdaderamente, en fin, muy enrevesados, lo que ha hecho ha sido oscurecer esos caminos. Lo que ha sido, en definitiva, un proceso en el que los problemas no han dejado de crecer, ¿no? ¿Se tendría que haber intervenido antes en Cataluña? Desde luego. ¿Con más contundencia? Desde luego. En todos los frentes, en el político, en el económico, en el de la seguridad, en el de la educación, en el de los medios de comunicación, desde luego. ¿Y por qué no se ha hecho? Porque había una actitud de partida equivocada. ¿Esto significa que hemos llegado a donde hemos llegado porque hay dos partes que lo han hecho mal? En absoluto. Yo estoy criticando los errores políticos de un gobierno, el de España, pero una cosa es cometer errores políticos o en tu vida personal, y otra es perpetrar delitos. Y cuando estamos hablando, en el caso de estos señores, de posible rebelión o sedición o prevaricación o malversación y otros, o desobediencia, estamos hablando de cosas distintas. Y por eso precisamente la actividad de la que estábamos, a la que estamos refiriéndonos al principio, en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo y en las cárceles, donde preventivamente ya hay algunos políticos. No me gusta preguntar este asunto, ¿no? Porque creo que puede haber partidos políticos que intenten sacar provecho de a río revuelto o ganancia de pescadores. Pero ¿tú quién crees, después de esta crisis, va a sacar más rentabilidad política? ¿Qué partido político? ¿Qué formación? ¿Quién lo está llevando mejor? ¿Quién lo está llevando mejor y quién va a sacar más rentabilidad? A mí me parece que claramente Ciudadanos. ¿Porque lo está haciendo mejor? No necesariamente, pero porque sí está gestionando de un modo más adecuado sus mensajes. La posición política del Partido Popular es similar a la de Ciudadanos y la de Ciudadanos similar a la del Partido Popular. ¿Cómo es posible que el PP y Mariano Rajoy hayan caído 8 escaños, 10, 15, 20 según los sondeos y Ciudadanos haya subido 10, 15, 20 o 40 según los sondeos? Que también hay que creérselos. Pero ¿cómo es posible? Porque la imagen que han trasladado a la opinión pública es una imagen distinta. La política cada día más y en el siglo XXI y en un mundo globalizado, como decía el otro día con una caradura impresionante el señor Puigdemont, es cada día más gestión, pero comunicación. Y es proyección de tu imagen y de tu propia reputación. Y en la teoría de Mariano Rajoy está otra idea equivocada. La idea de que tú cuando haces las cosas bien, eso lo sabe todo el mundo y lo ve todo el mundo. Y no hace falta convencer a todo el mundo de que haces las cosas bien porque ya te están viendo. O sea que usted no tiene que tomar ninguna actitud positiva para que en efecto incluso quienes tienen dudas sobre sus aciertos se convenzan de que está acertando. Esto no lo está haciendo el Partido Popular y esto sí lo está haciendo Ciudadanos. Y por eso es el partido que mejor va a salir de esta crisis. El Partido Socialista ciertamente tiene que despejar cuál es su posición sobre el proyecto nacional, que España es un proyecto nacional, pero claro, no puede aparecer los días pares el señor Pedro Sánchez, secretario general, diciendo que, bueno, esto realmente de España, pues es que hay muchas naciones. ¿Cuántas? No lo sé. 8, 10, 12. ¿La Comunidad de Madrid es una nación? Bueno, tal vez. Y sin embargo los días impares decirnos que ahora España, lo primero España, y ese mensaje absolutamente contundente, y por lo tanto tiene que clarificar su posición. Y desde luego el gran perdedor de la crisis es Podemos. Estamos en un momento en el que, en fin, con las cosas de comer no se juega, y España entendemos que es algo muy importante. Y tú no puedes estar diciendo, bueno, sí, que pongan las urnas, pero no en sitios públicos. Bueno, hacemos un referéndum, pero si no se independiza Cataluña, mejor. Bueno, no me gusta que estén en la cárcel determinados líderes políticos separatistas, pero tengo que pensarme si en España hay presos de conciencia, si hay presos políticos. Esta indefinición realmente le está provocando a los dirigentes de Podemos a nivel de nacional, pues perder eso. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero 10 diputados, 20, 30, 40, y es el gran perdedor, es el actor que está perdiendo en esta crisis, Podemos.
Mientras que nos vuelven a meter el vídeo que antes con el que hemos iniciado la entrevista, me gustaría, por favor no lo vais metiendo sin sonido, me gustaría preguntarte por Cifuentes. Cristina Cifuentes, hazme una valoración. ¿Cómo está haciendo política en Madrid? A mí me parece que es una dirigente dentro del Partido Popular que ha roto algunos esquemas, sobre todo porque es de las dirigentes, y eso a los periodistas nos interesa muchísimo, no por nuestro propio interés, sino porque al final nosotros somos fedatarios y somos herramientas para que la opinión pública esté informada. Y digo que nos interesa muchísimo ver cómo políticas como Cristina Cifuentes dentro del Partido Popular, y es una verdadera excepción, una rara avis en este sentido, realmente sí apuestan por la comunicación, sí apuestan por la imagen, no dan la callada por respuesta, toman partido en todos los debates, no se arrugan ante el adversario, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo de una posición ciertamente de seguridad, pero al mismo tiempo de humildad. Esto es un descubrimiento dentro del centro derecha o de la derecha en España, porque Cristina Cifuentes, como yo señalo en mi biografía, hay un momento en el que con 16 años se va a la sede de Alianza Popular a inscribirse como militante, por lo tanto no hay dudas de que es una política de derechas. Pero luego hay determinadas cuestiones, la sociedad cambia, hay determinadas cuestiones ante las que uno como político tiene que tomar partido, y ella está tomando ese partido. Yo no digo que esté acertando o esté equivocándose, pero que su apuesta es nítida, es clara, es inequívoca, de transparencia, de cercanía, de hacer política con el ciudadano mirándole de tú a tú, pisando asfalto, dejando un poco de lado la moqueta. Eso es una innovación realmente en el centro derecha, y yo la valoración que hago de la gestión de Cristina Cifuentes es positiva. Hay gente que no ha leído mi libro que dice que, bueno, joder, es que es un libro al final, es una biografía oficial y realmente Cristina Cifuentes es que queda bien por todas partes. Digo la gente que no ha leído mi libro, porque Cristina Cifuentes no queda bien en todas las partes de mi libro, eso es así, y es más, hay tal vez algunos de los errores que empieza a cometer, porque algunos se está cometiendo, que tienen que ver con algunas de las líneas de análisis que yo señalo en mi libro. Te pregunto esto porque hay muchas comunidades autónomas que no crecen como debieran, por ejemplo Cantabria, y encima nos van a subir los impuestos, y en cambio hay comunidades como la de Madrid, que ves que van prosperando, que quizás las políticas que se emplean allí pues ayudan a crear empresas, ayudan a crear nuevos comercios, en definitiva, nueva creación de puestos de trabajo. Por eso me llama la atención, ¿no?, lo que está haciendo, lo que pudiera estar haciendo Cifuentes. Bueno, en ese sentido, Cristina Cifuentes sigue una línea que ya había marcado Esperanza Aguirre. Liberal. La línea de rebaja de impuestos, la línea de quitar presión, quitar todo tipo de cargas, impuestos, tasas, de la índole que sean, sobre el ciudadano corriente y moliente y sobre el pequeño y mediano empresario. Ese camino estaba fijado. Esperanza Aguirre ha tenido un pequeño problema, y es que tenía un gobierno lleno de corruptos. Eso hay que decirlo, lleno de corruptos, muchos y muy grandes. Pero desde el punto de vista económico, el plan estaba trazado, y Cristina Cifuentes realmente lo está llevando a cabo, ¿no? Y lo está perfeccionando, lo está perfilando. A mí me parece que es decisivo, de verdad, que los gobiernos autonómicos, los ayuntamientos, en la parte que les compete, rebajen la carga fiscal que sufren los ciudadanos, que sufrimos los ciudadanos, porque es, en muchos casos, un verdadero achatarramiento del bolsillo del ciudadano. Y cuando al final vemos a una persona que con su pequeño negocio da lo mismo, ¿no?, que tenga una pequeña correduría de seguros, o que tenga un pequeño bar, o que tenga una autoescuela, etcétera, cuando vemos que hay ciudadanos que piensan o que pensamos que tenemos algo de dinero en el bolsillo, y al final del mes o al final del trimestre o cuando llega el IVA, pues todo ese dinero se tiene que abocar y poner en manos del Estado, pues digo, bueno, pues esto realmente es un problema. Evidentemente, el Estado necesita dinero en todas las esferas, necesitamos colegios públicos. Yo creo profundamente, y solo me he educado en la enseñanza pública, en la educación pública, siempre, en la educación primaria, en la secundaria, en la Universidad Complutense, etcétera, creo en la educación pública. Eso hay que pagarlo, y en la sanidad pública hay que pagarla, y las carreteras hay que pagarlas, y la justicia hay que pagarlas. Pero lo que percibimos los ciudadanos, Gustavo, y no sé si estarás conmigo, es que a cambio del esfuerzo que es mayúsculo que hacemos para poner esto en manos de quienes lo gestionan, luego no hay un retorno. Luego no llegan las ayudas, luego yo no veo que efectivamente con el dinero que he puesto, que es muchísimo, se ha llevado a cabo una inversión que repercute en el interés general, ¿no? Y eso creo que falla en este país. Y en todas las administraciones, y desde luego el gobierno del Partido Popular y el gobierno de Mariano Rajoy, solo quiero recordar una medida, la famosa medida
que naturalmente todos compramos con los ojos cerrados, de que el Estado no nos iba a coger el IVA hasta que nosotros no cobrásemos las facturas. En este país hay un problema también de morosidad. ¿Y le afecta al Estado? No. Afecta al final al que presta un servicio, vende un producto, le paga su parte al Estado, pero él no le está cobrando de su cliente. Y eso no puede ser. Cuenta la anécdota del autónomo que se encontró con la lámpara de Aladino y bueno, le dijo, te concedo un deseo. Dice, no, no quiero deseos para mí. Yo lo único que pido es que los políticos, los que toman decisiones, los que tienen esa responsabilidad económica de este país, se conviertan unos días en autónomos. Pues entonces ahí es donde conocerán realmente los problemas de los empresarios, del pequeño y mediano empresario, autónomos, comerciantes, etcétera, etcétera. Lo que estabas comentando. Tenemos, porque yo también soy autónomo, pagar el IVA de facturas que no sé si sabemos si las vamos a cobrar. Señor. Sí, señor. ¿No? Que eso será otro tema, ¿no? Pero tenemos que adelantar el IVA sin cobrar nosotros las facturas. ¿Qué negocio puede prosperar? Pues muy poco. Pido a realización que me vayan metiendo ya el vídeo que comentábamos sin sonido porque vamos a hablar sobre él ahora mismo. Hay un caso que a mí me ha llamado la atención, que tengo mis dudas, me gustaría que nos pusieras al día, nos explicaras un poco en qué consiste, porque mucha gente no lo conoce y los que lo conocemos, pues como digo, estamos bastante dubitativos sobre el asunto. El caso Kokorev. Háblanos un poquito. ¿Qué es el caso Kokorev? ¿Cómo suena? Pues date cuenta, Gustavo, suena un caso... Kokorev es el apellido de una familia que ha estado presa en Las Palmas de Gran Canaria, en una cárcel, durante 2 años de prisión preventiva, y es un caso que afecta a quienes entiende la justicia en Canarias, que ejercen de testaferros de Teodoro Obiang en España, el presidente de Guinea Ecuatorial. Estamos hablando de testaferros, según la justicia española, que habrían guardado 20 millones de euros que no son de esta familia, sino que son de Teodoro Obiang. Este caso Kokorev, Vladimir Kokorev, es el empresario hispano-ruso, es una persona que tiene 20 años ya pasaporte español. Julia es su mujer e Igor, su hijo, afecta a 3 personas que están siendo investigadas desde hace más de 10 años. Que han llevado en prisión preventiva 2 años. Hace pocas semanas ha salido 2 Igor, años en prisión preventiva. 2 años en prisión preventiva. Hace 2 semanas ha salido Igor, ha salido también Julia, es decir, el hijo y la madre, pero el empresario, que tiene 65 años, que está enfermo, que ya está jubilado, el empresario lleva 26 meses ya. Una investigación de 10 años. No hay un auto de procesamiento. Por supuesto, no hay fecha para el juicio. Pero sobre todo lo más llamativo de este caso es que revela cómo en ocasiones las presuntas irregularidades o presuntas ilegalidades no está tanto en la actuación de determinados políticos o determinados empresarios, sino puede estar del lado del Estado de Derecho. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente esta familia, que está siendo investigada en las Islas Canarias, esta familia ha encontrado amparo en Europa. Ahora mismo hay un proceso que está abierto en el Parlamento Europeo, a través del cual el Parlamento Europeo le ha pedido a España y al Consejo General del Poder Judicial que se revise la instrucción de este caso, porque entiende que ha habido un abuso de la prisión preventiva, que ha habido un trato degradante en prisión, que se está obstaculizando el ejercicio del derecho de defensa. Date cuenta, Gustavo, de que esta familia vio cómo se entraba en sus domicilios y se intervenían determinados efectos, teléfonos móviles, ordenadores, hace 2 años. Ese material todavía no lo tienen los abogados. La propia Audiencia Provincial de Las Palmas le ha obligado a la jueza a poner el material en disposición de los abogados. Es el material con el que trabaja la policía y la jueza no ha acatado de momento esa orden. Y precisamente la situación es tan escalofriante que el Parlamento Europeo hace un mes ya llevó a cabo una acción en Bruselas y esta próxima semana va a llevar a cabo una segunda acción en Estrasburgo. Es decir, cuando estos últimos días hemos estado viendo cómo el señor Puigdemont acudía en Europa en busca de amparo y nadie le quería recibir y nadie le quería abrir las puertas porque todo el mundo sabe que él ha hecho presuntos delitos y muy graves y, por supuesto, España ha actuado como un Estado de Derecho que tiene que perseguir adecuadamente a quienes han hecho delitos y se le cerraban todas las puertas, pues vemos cómo hay ciudadanos, insisto, Kokorev, español,
desde hace más de 20 años, con residencia en Madrid y Las Palmas, al que sí le ha abierto las puertas la justicia europea y el Parlamento Europeo. Y en esas acciones están tomando parte europarlamentarios de distintos países, griegos, franceses, italianos. Al señor Vladimir Kokorev se le va a escuchar en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que escucha casos graves de violaciones de libertades fundamentales y derechos humanos de las personas, y por eso te digo que es un caso que llevaba mucho tiempo escondido, pero está mal que yo lo diga. Desde que hace 2 años, o menos de 2 años, hace 1 año y medio, comenzamos a tirar del hilo y comenzamos a tirar de la cuerda, pues han aparecido, en fin, determinados elementos que son muy preocupantes, que a mí me preocupan, ¿no? Cómo ha actuado la policía en determinados supuestos contra esta familia, cómo ha actuado la juez en determinados supuestos contra esta familia. En determinados supuestos, como me dices, puede ser sospechosos algunas, ¿cómo te diría yo?, algunas decisiones judiciales o policiales. Bueno, ha habido decisiones que verdaderamente son sorprendentes, pero me puedo remontar a lo que ocurría hace 1 año y medio, o hace 1 año. Me voy a remontar a lo que ha ocurrido hace 1 mes. Hace 1 mes, cuando se ha liberado, como te decía, a la mujer de Vladimir Kokorev y a su hijo, a su joven hijo de 35 años, que es un brillante abogado, que ha trabajado en despachos muy importantes de Madrid. Cuando se les liberaba, se adoptaba una medida cautelar que no se conoce en la historia de la justicia canaria, que es que a estas personas no es que se les prohíba salir de territorio español porque se les ha retirado el pasaporte, cosa que sería perfectamente normal. No es que se les prohíba salir del archipiélago canario, que ya, en fin, te podrías plantear si realmente tiene sentido, ¿no? Prohibirte la salida de una comunidad autónoma. Es que se les prohíbe la salida. Esa decisión, según me comentaban hace unos días los abogados, evidentemente se va a recurrir, se les prohíbe la salida de la isla. Es decir, que se establece una suerte de arresto domiciliario para que estas personas, desde este momento hasta el momento del juicio, y ya han dicho los magistrados de la Audiencia Provincial que no ven una fecha para el juicio ni para el procesamiento, pueden ocurrir 4, 5, pueden pasar 8 años, estas personas tienen prohibido salir de la isla. Esto realmente ha producido un nivel de sorpresa y de bochorno muy serio en el Parlamento Europeo, porque además el Parlamento tiene la obligación de vigilar de que en el espacio que todos compartimos, el espacio Schengen de seguridad, de libertad y de justicia, haya unos mínimos cánones que sean respetados. España forma parte de un club, que es la Unión Europea, que respeta una convención para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. España forma parte de un club que tiene una cosa que se llama Carta Europea de Derechos Fundamentales. España forma parte de un club en el que hay una serie de tratados, el Tratado de Ámsterdam del año 97, el Tratado de Lisboa del año 2007, que establecen una serie de principios que tienen que cumplirse en la Administración de Justicia en todos los casos. Y el Parlamento Europeo entiende que en este caso no se están cumpliendo. Date cuenta de lo que significa para un equipo de abogados que 2 años después de que meten a tus clientes en la cárcel, la jueza, a pesar de que tiene la orden de entregarte los papeles en base a los cuales les estás investigando, por supuesto la policía tiene que tenerlos, la Guardia Civil, claro que sí, pero los abogados para poder defenderse. Y 26 meses después esa documentación no se ha entregado, es decir, el derecho de defensa es algo muy, muy básico y es algo muy serio en una democracia, ¿no? ¿Eres optimista? Soy relativamente optimista. Soy relativamente optimista porque al final es verdad que un juez instructor es el que dirige un proceso y una investigación, pero por fortuna en un Estado de Derecho hay un sistema de pesos y contrapesos, hay un sistema de depuración, de corrección de las medidas que adopta un juez. Hay jueces que pueden incluso investigando prevaricar. El señor Baltasar Garzón iba persiguiendo a unos delincuentes peligrosísimos. Pero claro, incluso para perseguir a delincuentes peligrosísimos tienes que aceptar las reglas del juego. Y el señor Baltasar Garzón está inhabilitado precisamente por eso, por sus formas ilegales y delictivas de investigar. Y por lo tanto, en este caso que nos ocupa, a pesar de que hay signos muy potentes, y así están siendo vistos ahora por las instituciones europeas, a pesar de que hay signos de presuntas irregularidades e ilegalidades, yo confío en que hay una audiencia provincial de Las Palmas que ya está corrigiendo paso a paso, episodio a episodio,
con matices, pero ya está corrigiendo a la jueza, corrigiendo a la policía, y hay un Consejo General del Poder Judicial que tiene que velar por el buen gobierno y por el buen desarrollo de lo que significa administrar justicia en España. Y el Consejo General del Poder Judicial, yo entiendo que tiene muchos casos y muy graves de los que ocuparse. Este es uno de ellos. En mi opinión va lento, pero en mi opinión terminará interviniendo. Y hay algo que tal vez sí se echa en falta, y es la observación que hacen determinados dirigentes políticos de lo que está ocurriendo con este caso. Hablo de dirigentes políticos ya a nivel de las Islas Canarias, ¿no? Yo creo que los políticos, al margen de para dirigirse a los ciudadanos, están para dirigirse en términos generales a asuntos que, aunque no les estén tocando directamente a los ciudadanos, les podrían afectar. Yo, desde luego, si fuese ciudadano y residente en Canarias, estaría muy preocupado por el hecho de que en mi comunidad autónoma, estaría preocupado como político, hubiese personas administrando justicia de esta manera, ¿no? Estamos hablando de lo que son de libro dilaciones indebidas dentro de un proceso en el marco de una investigación judicial, ¿no? Es algo verdaderamente grave. Alfonso Merlos, uno de los mejores comunicadores que puede haber ahora en los medios de comunicación de España. Muchísimas gracias. ¿Te quedas a la tertulia? Gracias, Gustavo, un auténtico placer, y si me invitas, yo soy una persona educada, por lo tanto, ¿cómo no me voy a quedar? Pues muchísimas gracias. Nos vamos a la tertulia, publicidad, y volvemos enseguida.